Bueno, nuevamente aquí con ustedes vamos a dar inicio al segundo episodio de esta charla que se llama Inducción a la Agricultura Orgánica. Y pues la idea es hacer un tema conductor. Bueno, vamos a sacarle provecho al tiempo, al conocimiento. Entonces, en la charla anterior habíamos hablado de unos factores que tenemos que tener en cuenta para eh, poder hacer una agricultura orgánica, y que esos factores no pueden estar aislados porque vamos a tener problemas y vamos a tener, pues, desafortunadamente, eh, una agricultura que no es viable, que ambientalmente no es amigable, que de hecho es una agricultura agresiva con el ambiente. Bueno, en nuestro segundo episodio, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que entender? En el primer episodio estamos hablando de algo de macro, algo general, donde tenemos que ver los cultivos desde una panorámica, donde tenemos que ver un cultivar desde una panorámica macro, de la interacción entre los factores bióticos, los abióticos, la genética de la especie que vamos a cultivar, del manejo general que le da el hombre al ser humano. Es lo general, lo macro. Pero ahora, cuando tenemos ya un cultivo de plantas establecido, cuando ya hemos colocado las semillas en el suelo y las plantas empiezan a desarrollarse, a crecer, tenemos que ahora ver cuáles son las interacciones particulares. ¿Qué es lo que va a pasar con cada uno de esos individuos que están ahí, en ese suelo? Y si nosotros entendemos esas interacciones de los órganos de esos individuos que están ahí, en el caso de las plantas, de la raíz, el tallo, las hojas, las flores, los frutos, son los órganos, digamos, las estructuras como se han dividido las plantas, o que tienen unas diferencias marcadas, y cada estructura de estas cumple unas funciones específicas en la planta. Y si nosotros miramos las interacciones que tienen esas estructuras, ¿frente a qué? Frente a la radiación solar, frente al suelo, frente a la humedad, frente a la temperatura, al aire y a la biota. O sea, todos los microorganismos, la vida que está alrededor de las plantas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que estudiar, aprender, a concientizarnos de que una raíz, la raíz de una planta, tiene una interacción directa con el sol, con la radiación solar, porque el sol calienta el suelo, y dependiendo de las temperaturas que se manejen en la raíz, pues estas raíces pueden crecer más, crecer menos, dependiendo de la radiación solar que llegue cerca a la raíz de un árbol, de una planta. Pues los microorganismos también van a tener unas reacciones completamente diferentes. El suelo mismo, si es un suelo franco, si es un suelo arenoso, si es un suelo arcilloso, si es de una estructura granular, etcétera, una estructura laminar, todo eso tiene que influir, todo, cada una de esas variables. Por eso es que es imprescindible, es importantísimo tener en cuenta todo ese tipo de interacciones, la humedad. ¿Qué pasa si en un suelo arcilloso hay demasiada humedad? ¿Qué tipo de plantas toleran o se adaptan muy bien a esas circunstancias? La temperatura, pues obviamente, nosotros no podemos hacer que una planta de coco crezca a 3.000 metros sobre el nivel del mar, porque no está adaptada. Pero todo ese tipo de interacciones son las que tenemos que tener en cuenta. La calidad del aire. Y obviamente todos esos factores anteriores van a influir en la cantidad de vida o de biología o de biota que existe alrededor de una especie, alrededor de una planta. Y ahí es donde uno encuentra todos los fenómenos de sinergismos que hay entre los organismos y estas variables que de por sí parecieran
pudieran ser infinitas. Entonces, tenemos que ser conscientes que tanto la raíz, el tallo, las hojas, las flores, los frutos, inclusive en una misma planta, todas las reacciones de esas interacciones van a ser diferentes en cada una de esas estructuras. Y eso lo podemos analizar con una planta. Ahora imagínense ustedes un conjunto de plantas. Un conjunto de plantas que nosotros estamos colocando de cierta manera artificialmente, donde nosotros estamos interviniendo un lugar ecológico o agroecológico y estamos colocando ese conjunto de plantas para poder sacar un bien común, un beneficio, ya sea para la subsistencia del ser humano o ya en forma ya más grande a nivel comercial. Entonces, si nosotros logramos entender eso, si nosotros logramos poder entender todas esas interacciones, nosotros empezamos a conocer mejor los sistemas de producción, en especial el orgánico, porque esta charla busca eso, que nosotros podamos entender más, ampliar un poco más nuestra mente, nuestra visión, para poder producir más orgánico. ¿Qué pasa con el hombre? Pues el hombre es uno de los actores principales. ¿Por qué? Porque el hombre es el que manipula, interviene, genera nuevos procesos, se inventan nuevas metodologías, nuevas técnicas para producir. Y el hombre tiene que entrar en un proceso repetitivo de hacer una vez y otra vez y otra vez. Y eso se llama aprendizaje. Cuando el hombre empieza a mejorar sus técnicas, eso se llama aprendizaje acompañado de la experiencia. Cada vez que repite el ciclo, va ganando más experiencia. Y esto es lo que nos lleva a un conocimiento. ¿Y por qué es importante decir esto y hablar de este conocimiento? Porque definitivamente nosotros tenemos que generar cada día más un conocimiento más cercano a la verdad, no a la realidad, sino a la verdad de las cosas. Y ese conocimiento es el que es invaluable, el conocimiento realmente que nos puede dar una agricultura más orgánica. Entonces, nuestros ancestros aprendían a partir de la observación y tenían unos conocimientos infalibles que durante años y años y años ellos ya conocían ciertos fenómenos de la naturaleza, pero la agricultura orgánica de un momento a otro pasó y borró esos conocimientos. Y ya no es lo mismo. Hoy en día, si no se aplican venenos, si no se aplican agrotóxicos, no hay agricultura. ¿Qué fue lo que nos pasó? La pregunta. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestros pensamientos? ¿O realmente estamos dirigiendo nuestros pensamientos? Simplemente en un afán ambicioso, en una carrera sin sentido, el hombre cambió productividad, rendimientos por una alimentación insana, donde nos estamos enfermando, la población cada día más es más débil, donde nuestros sistemas de defensa en el cuerpo se han venido al piso. Entonces, señores, ese es no solamente el discurso, no es solamente mostrar algo del conocimiento, existe, porque muy posiblemente esto no lo digo yo, esto lo han dicho muchísimas personas, pero toca volver a la conciencia, ser conscientes de lo que estamos haciendo y lo que estamos poniendo en práctica también. Bueno, de eso se trata este segundo episodio. Este segundo episodio también tiene otras cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Los sistemas de producción agrícola, pues el tradicional, puros fertilizantes, puras máquinas, tecnologías de mediana, de alta, baja, una agricultura que un término se llama como agricultura limpia, que es haciendo mejor o más uso racional de los insumos agrícolas, pero pues así sea limpia, no deja de tener unos niveles tóxicos
digamos, relevantes, que uno no puede decir, no, pues, como es una agricultura limpia, es un producto limpio, pues entonces es más sano. Eso no es sano, realmente no es sano. Las sustancias tóxicas no son parte del ambiente, no son parte de las naturalezas, han sido invenciones del hombre, son sustancias intrusas en los sistemas funcionales de las plantas, intrusas en los sistemas funcionales de los organismos y microorganismos que viven alrededor de las plantas. Entonces, pues, que digan que sea una agricultura limpia, eso es como ir vestido a una fiesta sin cambiarse la ropa interior. Perdonen la metáfora, pero así lo veo yo. Entonces, definitivamente hay que apostarle a la agricultura orgánica. La agricultura orgánica, hay resultados muy buenos en muchos países, en Colombia y en otros países donde se aplica, haciendo uso de qué? Del manejo integrado, pero es un manejo integrado bien pensado, evaluado, ensayado, probado y valiéndonos también de las tecnologías. Para sacar un producto orgánico se puede necesitar sistemas de tecnología altísimos, con invernaderos inteligentes y con sensores y medidores y filtros de aire y todo eso. Como también hay otros cultivos que permiten que con una muy baja tecnología logremos sacar unos rendimientos idóneos, adecuados, sin, sin tampoco llegar a tener grandes inversiones. ¿Por qué? Porque los recursos físicos y económicos también son otro factor dentro de estos sistemas de producción, que también juegan un papel importante. O sea, si yo pretendo sacar, por ejemplo, flores orgánicas totalmente a la intemperie, pues creo que sería un poco complicado, ¿no? Vamos a tener muchísimas pérdidas, porque va a haber mucha presión de humedad y de patógenos, y etcétera, etcétera. Bueno, en cambio, si lo hago de pronto bajo cubierta, bueno, de pronto ya puedo reducir o poner barreras a esas plagas o a esas enfermedades o a esos factores de riesgo que me pueden afectar en un momento determinado un cultivo. Bueno, si nosotros logramos hacer esa fusión, poder mirar nuestros sistemas de agricultura, poder dar un manejo integrado, pensado y tener en cuenta y poder saber y direccionar qué tipo de tecnología voy a utilizar para producir, teniendo en cuenta los recursos físicos y económicos que yo tengo. Cuando ya tenga todo eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elaborar los manuales de manejo integrado de cultivo y ojalá por cada cultivar que existe, porque no podemos decir que hay un manejo integrado general. Cada cultivar es un mundo aparte, es un universo aparte. Y si existieran manuales de manejo integrado por cultivo, cualquier persona que tuviera un manual de esto sería capaz de replicar igual o casi igual los resultados de un cultivo. Así no supiéramos absolutamente nada de este, pero si se tuviera el manual y si se aplicara ese manual al pie de la letra, muy posiblemente una persona que no tenga mucha experiencia en la agricultura podría llegar a tener unos rendimientos interesantes, porque este manual no es un libro con un poco de escritos, con un poco de fórmulas mágicas, no. Un manual es precisamente el resumen, el compendio de las técnicas y los métodos que yo debo aplicar para obtener un resultado y que esos técnicas y métodos ya deben estar estandarizados. Siglos y siglos y siglos de agricultura, ¿por qué no están los manuales? Son muy pocos los cultivos donde se pueden encontrar estos manuales. Definitivamente en la agricultura orgánica los cultivos que ya tienen registros orgánicos, que ya tienen sus certificaciones orgánicas, son los cultivos que realmente tienen por exigencia sus manuales. Y el resto, que es el más del 90% de los cultivos en el mundo. ¿Dónde están esos manuales? Y estamos haciendo las cosas nuevamente, digo, al revés.
Esto me ha llevado siempre a pensar en decir, ¿qué ha pasado con la evolución entonces? ¿En la evolución de qué? En la evolución de la agricultura. Entonces me doy cuenta que los países que han evolucionado su agricultura, países como Holanda, como Bélgica, como Israel, como España, Francia, donde han llevado a unos sistemas evolutivos su agricultura. O sea, el ser humano ha evolucionado con todo lo que implica las costumbres y la cultura y la tradición humana, han llevado a evolucionar sus cultivos. Y esos países que han evolucionado sus cultivos, que el ser humano ha crecido y ellos, los seres humanos, han hecho crecer también la evolución de sus formas de vida, en este caso, los cultivos, pues son los países que tienen agricultura orgánica, son los países que tienen más seguridad alimentaria. Y los países en Latinoamérica, es lo que uno ve, que muchos, algunos están evolucionando, pero están evolucionando mal. Otros están evolucionando, otros no han evolucionado. Seguimos en la misma agricultura tradicional o tendiendo a llegar a una agricultura limpia, pero los porcentajes de agricultura orgánica en Latinoamérica no suben, son muy pequeños comparándolos a las cifras que uno encuentra en Europa o en Norteamérica. Entonces, señores, hagamos evolucionar la agricultura. Voy a pasar unas fotos rápidas. Estas fotos han sido bajadas de internet, pero es que muestran los ejemplos y pues obviamente no me atribuyo estas fotografías, aclaro. Pero miren, tecnología de baja tecnología. El solo hecho de colocar unas láminas de plástico sobre el suelo. Mire la calidad de las papas. En papas, esos son alternativas tecnológicas. Papas sin malezas o arbences, por así decirlo, papas donde los insectos van a tener una barrera que es un plástico, la temperatura, bueno, etcétera, etcétera. Todos los factores que veíamos en el episodio 1, ahí, en una interacción, dándonos unos resultados. Frijol, vea, en la foto de la izquierda tenemos un cultivo tradicional y yo me imagino que el agricultor vio sus frijoles medio acabados y sin embargo les aplicó cosas para tratar, pero miren, simplemente en la izquierda, sin utilizar una tecnología, sin utilizar absolutamente más que químicos y agrotóxicos, en cambio en la foto a la derecha, pues la imagen habla por sí sola. Con el solo hecho de poner una tela plástica que realmente no es un contaminante, que realmente no genera un impacto impresionante sobre el ambiente, ni está generando sustancias tóxicas, pero miren el resultado. Entonces, simplemente es el uso de las tecnologías, es realmente pensar en una agricultura mejor. Caso cebolla, una cama con plástico, otras camas sin plástico. Fíjense bien, en la foto de la derecha, pues donde no se colocó plástico, pues cantidad de arbences, la cebolla no, y la cebolla está mejor, más desarrollada. Aquí tenemos la foto más cerca. Fíjense la diferencia entre las cebollas que tienen la lámina plástica y las que no. Entonces, como dicen, una imagen vende más que 1000 palabras. Semilleros, señores, semilleros de cebolla sanos, sin que se pasen de tiempo de trasplante. Eso es tecnologías, bajas tecnologías, eficientes, no por el hecho que sean de baja tecnología, sean ineficientes, no, muy eficientes con su sistema de riego por goteo. Bueno, eso es lo que necesitan, soluciones baratas, económicas. Aquí, por ejemplo, parcelas o cultivares cubiertos con tela de muselina, me imagino, barrera para plagas, mejorar el microclima en las plantas, bueno, en fin, y se sacarán cultivos de excelente calidad. Vea, un invernadero de pronto que era destinado para tomate, para otro tipo de eso, pero no, mira, cultivando cebollas bajo una cubierta, porque eso no es un invernadero como tal, es una cubierta,
pero de pronto se fumiga menos, se saca mejor producto, más orgánico o de pronto limpio, pero se está usando, digamos, una tecnología. Más ejemplos ya de sistemas de producción de mediana tecnología. Entonces, sistemas de fresa ya con su sistema de riego, pero su cubierta individual, o sistemas de producción de lechuga con cubierta en plástico, con sistema de riego por goteo y una cubierta encima. Entonces, lechugas más grandes, homogéneas. Si uno va a la sabana de Bogotá y ve los cultivos de lechuga, las pérdidas son casi el 50%. O sea, de 100 lechugas quedan 50 botadas allá, pichadas allá o sin cosechar. En un invernadero estos, las pérdidas son del 5%. Entonces, eso es tecnología. Y el impacto del uso de agrotóxicos es mínimo. Ahora, cuando vemos sistemas de producción ya de alta tecnología, las mismas lechugas, pero miren, ya con sistemas hidropónicos, se producen muchas más lechugas por metro cuadrado, limpias, sin venenos. Entonces, eso es agricultura orgánica con alta tecnología, pero mucho más eficiente, mucho más rentable. Sistemas de producción mixtos, ahorita está de moda los sistemas de producción hidropónica, totalmente hidropónico. Otros le llaman acuapónico. Bueno, simplemente cultivos en láminas de agua, hasta la raíz. Las raíces son limpias, sanas. ¿A quién no le haría gusto comerse un pak choi de esos de ahí sin tanto problema? Y pues ahorita está de moda las tecnologías, la alta tecnología mixta, ¿no? Donde ya es una agricultura orgánica, porque para eso están creciendo peces ahí debajo de las plantas. Si no fuera así, esos peces ya hubieran muerto. Entonces, un cultivo de lechugas y el agua que se recircula, hay unos estanques donde hay peces y los peces las están haciendo un bioindicativo, pues, de la contaminación o no de esas aguas. Entonces, eso es tecnología, señores, de alta tecnología, pero muy posiblemente esos productos que se producen ahí, valga la redundancia, nos los pueden estar pagando a muy buenos precios. Ya más avanzado, vean, sistemas de aeroponía, papas aéreas. Hay muchísimas cosas, pues de pronto muchos ya han visto esto, de pronto otros no lo han visto, pero esto a mí me parece supremamente interesante porque son papas donde yo creo que ya no se aplican ahí nada de insecticidas, no hay necesidad. Una plaga ya no se va a habituar a esto, ya una plaga no se va a acomodar a ese cambio tan abrupto, porque una plaga tiene que cumplir unos ciclos y tiene que cumplir unos ritmos biológicos. Aquí ya no lo puede hacer. Le toca irse a buscar las papas a otra parte. Aquí ya no. Y aquí estas papas serían unas papas limpias, libres de venenos. Y mire, espectaculares, 100% calidad. No importa si no crecen tanto, pero yo pagaría una papa de esas a un precio ideal porque son papas de calidad. Ya en cultivos más grandes, vea, el solo hecho de organizar bien un cultivo, el solo hecho de plantar bien un cultivo para tener frutos de calidad, para tener buenas producciones, es simplemente organización. Bueno, señores, llegamos al final de nuestro episodio número 2 y en la próxima entraremos al episodio número 3. Muchísimas gracias por su atención.